Askerumaki, pana, muy buenas noches, estimados amigas, amigos. Hoy estoy de vuelta para presentarles mi perfil, para mostrarles algunas características que se está desarrollando respecto al desarrollo y fortalecimiento de la lengua aymara. Takaniro arum tatapta, ¿no? Sapa mainiro, Axel Alto, La Paz, Bolivia, Toquet Pachawat, Sapa mainiro arum tanisma. Estamos un saludo desde el Alto, La Paz, Bolivia. Estamos generando actividades de esta locación, ¿no? Bien, conmigo principalmente estamos con traducciones de Aymara castellano, castellano Aymara, la enseñanza de la lengua originaria, así también todo lo relacionado a la lengua extranjera, principalmente inglés, ¿no? Algunos fundamentos básicos para que ustedes también puedan preguntar o consultar respecto a eso, ¿no? Pueden ubicarme cada uno de ustedes bajo este correo joseluislimamamani@gmail.com para estar en contacto con mi persona. Bien, dicho eso, entonces podemos ingresar a las actividades. Estamos también en YouTube, por ejemplo, con la denominación de Aprendiendo Aymara con José Luis. Aquí estamos presentando todo tipo de actividades relacionadas al aprendizaje y conocimiento de la lengua aymara. Ustedes pueden acceder a todos los videos que se suben semanalmente. También estos videos se están especificando bajo el texto de Aymar Aro 1. Lo pueden encontrar en esta página y descargar el texto, ¿no? De todas maneras, también el mismo texto se ha compartido en la página del Facebook que enseguida vamos a abordar, ¿no? Se están añadiendo videos relacionados al texto para fortalecer y mostrar el contenido del texto de Aymar Aro 1, principios fundamentales para el aprendizaje de la aymara como segunda lengua, ¿no? En este caso. Ok, para eso estamos entonces en YouTube bajo la denominación de Aprendiendo Aymara con José Luis. Acá pueden acceder a todo tipo de materiales, de videos relacionados a la lengua aymara. Por otro lado, también estamos en el Blogger, ¿no? En el Blogger donde se suben todo tipo de actividades relacionados a la aymara, principalmente, por ejemplo, tenemos los verbos, tenemos léxico aymara de la ciudad, ¿no? Donde pueden acceder todo tipo de materiales relacionados a la lengua aymara, ¿no? En Blogger nos encuentran bajo la denominación de José Luis Lima aymartaki.blogspot.com, ¿no? Este es el enlace por lo que pueden encontrar todo el material escrito relacionado al aprendizaje y desarrollo de la lengua aymara, ¿no? Estamos en Blogger. También pueden encontrarnos en el grupo de Facebook. Estamos también organizando, llevando adelante este grupo denominado Aymara Paso a Paso, que recientemente se ha tomado esta iniciativa para poder centralizar las actividades que se está subiendo en el Blogger, en el YouTube, y acá pueden centralizar, ¿no? Acá podemos acceder a diferentes materiales, ya sean textos, videos, consultas, algunos foros de chat, algunas actividades desarrolladas en la lengua aymara, ¿no? Y les invito a cada uno de ustedes a unirse a este grupo y poder interactuar también y ayudarnos entre cada uno de ustedes bajo sus preguntas, sugerencias también para poder ayudarnos y facilitar esta lengua hermosa que es la lengua aymara, una lengua milenaria entre los aymaras, ¿no? Ukama, taqeniru humanakar hawiltanip, suma kamaja waikatanip, hamsa sinao hawiltatapta, taqikunas askikipana. Gracias, eso sería todo respecto a mi persona. Cualquier situación estaremos en contactos. Hayaya kipana, hayaya aymarmarca.